En este video les estaré explicando la tabla de tallas que les había dejado anteriormente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube Arte y Puntadas. Estas son las medidas para blusa de dama para hacer el patrón básico, y si aún no la tienen, entonces pueden ir a mi página y ahí la pueden encontrar, le pueden tomar una captura de pantalla o la pueden guardar en su teléfono. Estas medidas están especialmente diseñadas para el método que yo utilizo, que precisamente hoy les voy a mostrar cómo hacer el patrón básico. Y aquí van encontrando las medidas desde la talla XS hasta la XXL. Pero también, si lo desean, pueden tomarse ustedes las medidas para que les queden personalizadas. Así que les explicaré una por una para que sepan cómo tomarlas. Y les quiero aclarar que las medidas que están aquí están en centímetros y no tienen aumento de costura, así que al momento de cortar en la tela deben dejar el aumento. Entonces empezaremos con la primera medida, que es el talle delantero. Así que se ponen una cinta amarrada en la cintura donde tienen el quiebre y toman el talle desde el hombro hasta donde está la cinta, pasando por el busto. Para el talle posterior van a tomar la medida por la parte de atrás desde el hombro hasta donde está la cinta. Aquí tenemos ahora la tercera medida, que es ancho de pecho o frente. Como pueden ver, aquí encuentran la medida y en la parte de abajo encuentran la mitad, que es la que vamos a utilizar para hacer el patrón. Ya no tienen necesidad de calcular, sino que ahí mismo encuentran la medida que van a utilizar. Lo mismo para el ancho de espalda. Aquí encuentran 30 centímetros, que es para el talla S, y debajo del número la mitad que corresponde a cada medida. Entonces, al momento de hacer el patrón van a utilizar es el número que está en paréntesis. Para la altura de busto la medida queda tal cual porque es una medida vertical y a esa medida no le vamos a sacar ni cuarta parte ni mitad, queda tal cual para cada talla. La siguiente medida es la separación de busto, se toma así como les estoy mostrando y aquí también tienen la mitad para cada medida. En este caso para el XS son 18 centímetros, mitad 9, entonces aquí ya la tienen anotada. El contorno de busto, recuerden que siempre tenemos que sacar la cuarta parte. Para la XS son 84 centímetros y aquí tienen la cuarta parte de cada talla. Contorno de cintura, también aquí tienen la medida y tienen la cuarta parte en la parte de abajo. Lo mismo el contorno de cadera, también tienen la medida y la cuarta parte de cada medida en la parte de abajo. Esto es para que se les haga más fácil hacer el patrón al momento de utilizar la tabla. El hombro queda tal cual, la medida así como está aquí en la tabla para cada talla. El contorno de sisa va dividido en dos, entonces aquí tienen la mitad en la parte de abajo, que en este caso son 19 centímetros. Ya ustedes para la parte delantera le quitan uno y para la parte de atrás le agregan uno a esa medida. El costado también queda igual, se toma así como les estoy mostrando en la foto, también con la cinta en la cintura toman el costado. El contorno de cuello ya es diferente, este lo van a dividir en 6. Entonces aquí en la parte del paréntesis está la medida para cada talla. La de 42 son 7, la de 44 7.3 y así sucesivamente. La altura de cadera también queda igual, aquí tienen la altura de cadera para cada talla. La altura de imperio la toman desde el hombro hasta debajo del busto. Aquí tienen la medida también para cada talla. Y por último tenemos el radio de busto, que lo pueden tomar desde donde está el pezón de la persona hasta donde termina el busto. También tienen aquí la medida para cada talla. Entonces, si desean, pueden utilizar las medidas de la tabla o pueden tomarse las medidas personalizadas. En este caso les voy a hacer el patrón básico con la talla L. Esta es la que voy a utilizar para explicarles y para que puedan entender mejor cómo hacer el patrón, ya sea con la tabla de medidas o con las medidas que ustedes mismas se tomen. Entonces el papel que voy a utilizar es este papel periódico, pero ustedes pueden utilizar el papel que a ustedes les guste. Así que las dos primeras medidas van a ser altura de busto, que para la talla L son 30 centímetros, y vamos a utilizar también talle delantero, que son 46 centímetros para el talla L. Entonces en el papel desde acá arriba marcamos 30 centímetros y 46 para el talle delantero. Ahora buscamos la medida de altura de cadera, que para el talla L son 25 centímetros. Entonces lo vamos a medir desde donde está la cintura, que es aquí en el talle. De ahí vamos a empezar a medir los 25 centímetros, en este caso para el talla L. Estas medidas las vamos a marcar también al frente y las vamos a marcar hasta el final del papel para hacer luego unas líneas, y así nos va a servir para hacer el patrón delantero en la parte de aquí donde les estoy mostrando y el posterior del otro lado del papel. Así que vamos a hacer las líneas hasta el otro lado. Entonces, una vez ya tengamos las líneas, aquí tenemos la de altura de busto, la del talle delantero y la altura de cadera. Entonces, sobre estas líneas vamos a marcar primero sobre esta el contorno de busto. Entonces buscamos contorno de busto para el talla L, son 108 centímetros, 27 la cuarta parte.
Siempre en este patrón al delantero le aumentamos 1 centímetro, así que vamos a aumentarle 1 centímetro, que serían 28 centímetros. Ahora vamos a medir la cintura. Contornos de cintura son en este caso 92 centímetros, cuarta parte 23. Entonces vamos a agregarle 1 centímetro también a la cintura. Para la parte delantera serían en total 24. Y aquí vamos a agregar 3 centímetros más que son para la pinza. Entonces sumamos los 3 centímetros y aquí tenemos ya la medida de la cintura. Y ahora vamos a marcar la cadera. Entonces buscamos en la tabla contorno de cadera, que son 110, cuarta parte 27.5. Sumamos 1 centímetro, serían 28.5. En este patrón aumentamos 1 centímetro para el delantero y quitamos 1 centímetro en la parte del posterior. Ahora vamos a medir el costado. Entonces buscamos en la tabla la medida de costado. Aquí tenemos que para el talla L son 19 centímetros. Así que los vamos a medir desde aquí, desde la línea de cintura hacia arriba, pasando por el punto de contorno de busto. Y ahí marcamos los 19, hacemos la línea y hasta ahí va a llegar nuestro costado. Vamos a marcar ahora acá el ancho del escote y la profundidad. Así que vamos a la tabla y buscamos contorno de cuello. Entonces para el talla L son 46 centímetros y dividido en 6 son 7.6. Marcamos los 7.6 para el ancho del escote y para la profundidad la misma medida más 2. Entonces serían 9.6. Y vamos a unir estos dos puntos con una curva utilizando una regla si la tienen, o lo pueden hacer a mano alzada. Ahora con una regla unimos estos dos puntos para poder hacer la sisa. Buscamos la cuarta parte de esa línea. Entonces con la cinta métrica voy a marcar primero la mitad y luego de este lado busco la otra mitad y hago un punto. De ese punto que hacen ahí van a rodar 1.5 siempre. En cualquier talla van a bajar 1.5 y por ahí debe pasar la sisa. Y aquí en el centro de esta línea pequeña vamos a bajar 0.5 o medio centímetro. Entonces la sisa debe unir estos tres puntos. Entonces la misma medida que hay en este punto la van a medir acá arriba enfrente del escote y ahí voy a hacer una línea que me va a servir para saber dónde va a llegar la sisa. En cualquier lugar de esa línea debe llegar la sisa, sea más arriba o más abajo, pero sobre esa línea. Entonces buscamos contorno de sisa aquí en la tabla y para el talla L son 52 centímetros, mitad 26. Entonces para el delantero le van a quitar 1 centímetro a esa medida, entonces serían 25 centímetros. Voy a poner aquí esta regla. Recuerden que debe pasar la curva por los 3 puntos que tenemos aquí en esta línea. Y antes de dibujarla voy a medir, así se me hace más fácil con la regla aquí puesta. Entonces busco los 25 centímetros y los voy a ubicar aquí donde termina la sisa, justo ahí en ese punto. Pongo los 25 y le voy dando vuelta a la cinta métrica, la voy agarrando y voy mirando dónde me dan los 25 centímetros. Si le dan más arriba o más abajo, ustedes van a rodar la regla hasta que les caiga sobre la línea. Entonces aquí está perfecto, 25 centímetros, así que ahora sí puedo dibujar la sisa. Así que aquí ya tenemos lista la sisa delantera. Esta sisa con este método no necesita pinza. Ahora vamos a medir el hombro. Para el talla L son 12 centímetros. Entonces vamos a medir 6 centímetros del escote hacia allá y 6 centímetros de la sisa hacia acá. Siempre van a sacar la mitad del hombro y lo van a medir así como les estoy mostrando. Entonces aquí sale automáticamente la pinza que necesitamos para dar volumen en el busto. ¿Por qué hacemos esta pinza en el busto? Porque esta pinza está reemplazando la pinza de la sisa y la pinza del costado para la diferencia de talles. Con este método no necesitan hacer ninguna otra pinza, a menos que en alguna transformación para un modelo de blusa requiera hacer otra pinza. También me preguntan cuánto mide la pinza. No tiene ninguna medida, para cada talla es distinta. Todo depende de la medida del busto, del ancho de hombro, de la sisa. Entonces para cada persona y para cada talla es distinta. Así que ahora vamos a pasar a la separación de busto. Para la talla L son 22 centímetros, mitad 11. Entonces 11 centímetros vamos a medir aquí sobre esta línea y ahí a ese punto van a llegar las dos líneas para hacer la pinza de hombro. Ahora vamos a cerrar esta pinza para poder terminar de dibujar lo que es el hombro y medir el ancho de pecho o frente. Así que aquí tenemos el ancho de pecho que para esta talla son 34 centímetros, mitad 17. Así que doblamos la pinza por esta línea y la llevamos hasta la otra línea. Y entonces aquí en este frente vamos a medir el ancho de pecho. Recuerden que son en este caso 17 centímetros. Así que como pueden ver aquí tiene 17.5. Entonces se pasó medio centímetro. Así que lo que tenemos que hacer es ubicarlo en los 17
y quitarle de aquí de la sisa ese medio centímetro de más. Entonces esto lo deben hacer siempre. Si les da más adentro o un poquito más afuera, simplemente rectifican la curva de la sisa. Yo lo voy a hacer también con esta regla curva. Lo pueden hacer a mano alzada, pero les recomiendo que utilicen las reglas porque les queda mucho mejor el trazo. Voy a volver a doblar aquí la pinza para poder terminar de hacer la línea aquí en el hombro. Entonces aquí ya tendríamos esta parte lista. Ahora solo nos falta terminar de dibujar la pinza que va en la parte de la cintura, la pinza del talle. Y para eso vamos a medir esta misma cantidad que hay aquí en la separación de busto, que son 11 centímetros, la medimos aquí en la cintura y a cada lado vamos a marcar 1.5 porque recuerden que habíamos dejado 3 centímetros para la pinza. Hacia abajo, el largo de la pinza de ahí de la cintura puede ser de 12 a 15 centímetros. En este caso, a mí me gusta más de 12 centímetros, pero la pueden hacer más larga si lo desean, hasta 15 centímetros. Y aquí terminamos de dibujar la pinza. Y así habremos terminado de realizar el patrón básico delantero. Entonces hay blusas que necesitan una medida que se llama altura de imperio, que es la que va aquí. Así que la van a tomar desde donde está el hombro hasta donde termina el busto. Aquí tienen la medida que para el talla L son 40 centímetros. Entonces vamos a medirla acá en el papel. Medimos precisamente desde el hombro, que fue desde donde la tomamos, y donde nos dé la medida y vamos a hacer un punto y vamos a hacer una línea para que puedan mirar que esta es la línea de altura de imperio. Aquí les voy a dar un dato. Generalmente cuando hacemos un corte aquí deben utilizar aquí en la pinza la misma medida que hay en la cintura, es decir, salen 1.5 a cada lado y rectifican la pinza y así les queda mucho mejor. Entonces el radio de busto es para saber el tamaño que tiene el busto alrededor. Entonces aquí en la tabla nos muestra que el radio de busto para el talla L son 10 centímetros. Entonces es precisamente la medida que hay desde aquí, desde la separación de busto hasta la altura de imperio, 10 centímetros. Lo pueden medir alrededor rodando la cinta métrica de esta forma y van marcando. Esto lo utilizan cuando ustedes quieren hacer un strapless, para hacer el escote corazón, para hacer un bustier que necesita las copas. Para eso necesitan el radio de busto. Para marcar también aquí el radio de busto y se les haga más fácil, les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Toman un papel y le hacen un agujero, así de esta forma, ponen un lápiz o un lapicero. Les voy a mostrar con un lapicero para que puedan ver mejor. Y lo ubican aquí en la altura de imperio. Y este otro lo van a poner aquí en la altura de busto. Y de esta forma van a ir rodando y así se les hace más fácil marcar. Este truco lo vi en un tutorial en YouTube y me pareció muy práctico. Miren que se hace muy fácil marcar el radio de busto y se ahorran estar midiendo por todo este lado. Voy a utilizar un marcador para que puedan ver bien. De pronto no alcanzan a ver la línea, el círculo que acabamos de hacer. Miren que es muy fácil hacerlo y queda súper bonito. Así que si lo desean hacer así, también lo pueden hacer. Y bueno, aquí ya tendríamos el radio de busto con una medida de 10 centímetros alrededor. Recuerden que esta medida es solo para el talla L. Aquí encuentran la medida de radio de busto para cada una de las tallas. Listo, entonces así ya tendríamos terminado el patrón delantero con su altura de imperio y su radio de busto. Ahora vamos a realizar el patrón posterior. Entonces voy a ir al otro lado del papel. Como ya tenemos las líneas hechas, entonces vamos a empezar a marcar los contornos. Aquí tenemos contornos de busto que son 27 centímetros menos 1, que fue el que le agregamos al delantero, se lo vamos a quitar al posterior. Serían 26 centímetros. Para la cintura tenemos contorno de cintura 23 centímetros menos 1 serían 22 centímetros. Recuerden que siempre al posterior le quitan 1 porque la parte de atrás es más angosta que la parte delantera. Y aquí voy a sumar 2 centímetros más que son para las pinzas. Para el contorno de cadera tenemos aquí para el talla L 27.5 menos 1, 26.5. Entonces marcamos los 26.5, unimos la cadera con la cintura. Y ahora vamos a hacer también la línea de aquí del costado. Entonces vamos a buscar el costado. Recuerden que para esta medida o para esta talla son 19 centímetros. También los medimos desde la cintura, pasando por el busto. Y vamos a hacer una línea que llegue hasta ese punto de los 19 centímetros. Hacemos una línea paralela a esta que tenemos aquí. Yo la voy a hacer con unos puntos. Esto es porque vamos a formar un ángulo para poder hacer la curva de la sisa. Así que vamos a medir ahora el ancho de espalda, que también lo tenemos aquí en la tabla. Ancho de espalda para el talla L son 38 centímetros, mitad 19. Entonces medimos los 19 y ahí donde nos dé vamos a hacer un punto y terminamos de hacer este ángulo para hacer la curva de la sisa.
Antes de dibujar esta curva vamos a medir el talle de espalda. Recuerden que aquí tenemos esta parte con el talle delantero, que fue que hicimos las líneas hasta el final del papel, así que no tenemos pinza para diferencia de talles. La diferencia de talles la vamos a quitar de la parte de arriba del posterior. Entonces buscamos el talle posterior aquí en la tabla y tenemos un talle de 44 centímetros. Así que medimos los 44 desde la línea de cintura hacia arriba y ahí donde nos dé la medida, ahí vamos a hacer una nueva línea básica. De esa manera nos estará quedando el patrón posterior más corto con la medida exacta del talle de espalda. Así que la parte de arriba ya no nos sirve, tenemos una nueva línea básica. Entonces sobre esa línea vamos a marcar en esta parte el ancho de escote. Entonces buscamos contorno de cuello y miramos que la sexta parte son 7.6, que fue lo mismo que marcamos en el delantero. Marcamos los 7.6, acá en el centro para la profundidad bajamos 2 centímetros y terminamos de hacer la curva. Para la talla XL y la XXL bajan 3 centímetros para profundidad en la parte de atrás. El hombro tenemos que son 12 centímetros, que fue lo mismo que marcamos en el delantero. Así que desde aquí vamos a medir 12 centímetros y hacemos un punto. Un punto porque puede dar más arriba o un poquito más abajo la sisa. Entonces ahora sí voy a hacer la curva. Voy a subir aquí en esta esquina 2.5 o 3 centímetros. Voy a subir 2.5 y entonces voy a ayudarme con esta regla para hacer la curva. Entonces aquí ya tendríamos esta parte de la sisa posterior. Para saber el tamaño vamos a buscar contorno de sisa. Tenemos que para el talla 12 son 26 centímetros la mitad. Así que el centímetro que le quitamos al delantero se lo agregamos al de la espalda. Entonces serían 27 centímetros. Voy a utilizar la regla también para poder medir mejor. Buscamos los 27, los ponemos aquí donde termina la sisa y los medimos hasta donde nos den los 27 centímetros. Mire que dio un poquito más abajo del punto que habíamos hecho. Entonces terminamos de dibujar la sisa de la parte posterior y terminamos de dibujar el hombro. Lo siguiente será marcar aquí la pinza de la cintura. Buscamos la mitad de esta medida y vamos a hacer un punto. Marcamos al lado y lado 1 centímetro porque habíamos dejado 2 aquí para la pinza. En la parte de arriba vamos a marcar la misma medida que tenemos aquí, que son 12 en la parte de arriba, y aquí para profundidad también voy a marcar 12. Terminamos de dibujar la pinza y aquí ya la tenemos. En un video anterior les había explicado cómo hacer este patrón básico y en la parte de atrás bajamos 2 aquí en la línea de cintura y esos 2 centímetros los hacemos como si fuera una pinza que eliminamos y recuperamos esos 2 centímetros en la parte de abajo del patrón. Pero este proceso generalmente lo hago cuando es una blusa entallada, cuando es una chaqueta o cosas así como una camisa que queda muy elegante, o para personas que tienen esta parte aquí muy profunda. Y entonces para evitar que se les haga una bolsa hago esa parte, pero si no lo quieren hacer lo pueden dejar así y aquí también les va a quedar bien. Y eso sería todo. Aquí tenemos ya listo nuestro patrón delantero y posterior. No se desesperen si no les sale bien la primera vez, porque esto conlleva de mucha práctica y paciencia. Les quería aclarar que para las tallas desde la XS hasta la talla L van a utilizar 1 centímetro más para el delantero y para el posterior 1 menos. Pero de la talla XL en adelante van a utilizar 2 centímetros más para el delantero y para el posterior le restan 2 centímetros a las 3 medidas de contorno, que son el busto, la cintura y la cadera. Así que espero que me hayan podido entender, que les sea muy útil esta tabla de medidas que fue creada especialmente para ustedes, para que se les haga más fácil hacer sus patrones. Y como me han pedido mucho realizar el patrón sin pinzas, en el próximo video les voy a mostrar cómo lo pueden hacer utilizando esta misma tabla de medidas. Así que espero que les haya gustado este tutorial y que me hayan podido entender. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a mi canal.